Muy bien, pues hemos llegado al momento número 3 de estas evidencias de aprendizaje correspondiente a la unidad 2 de la asignatura Fisiopatología Aplicada número 3. Yo soy Gilberto Augusto Torres Gómez, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Vamos a ver la lesión térmica o quemaduras y la nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Una quemadura se define como la o las lesiones que son producidas por una alteración de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Cabe aclarar que uno puede sufrir una quemadura ya sea por exceso de calor o por exceso de frío, ¿no? Esto se da mucho, por ejemplo, en los polos. En el sur es el polo más frío, y si uno se expone, ¿verdad?, a eso, a caminar sobre hielo, por ejemplo, eso, se pueden tener quemaduras en los pies, en la piel, ¿no? O cuando uno toma un trozo de hielo y lo mantiene en su mano por mucho tiempo, empieza a quemar por el frío, ¿no? No solo las quemaduras ocurren por el exceso de calor, sino también por el frío. Menciona los 4 tipos de quemadura y dar ejemplo de la gente que los produce. Hay quemaduras térmicas, agentes que produce calor, líquidos calientes, fuego directo, congelación. Hay quemaduras eléctricas también, agente productor de electricidad, atmosférica, industrial. Quemaduras radioactivas, agente productor de radiación, el sol, los rayos X, las radiaciones ultravioleta. Y químicas, también por productos químicos, ácidos, bases, gases, entre otros. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? La superficie corporal quemada, o abreviatura SCQ, mayor a 15%, se le conoce como quemado crítico, ¿no? O quemaduras en estado crítico. Y la superficie corporal quemada menor al 15% es un quemado leve. Quemado grave también se denomina gran quemado. Y se presenta superficie corporal quemada superior al 15%. Quemado leve presenta superficie corporal quemada inferior al 15%. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? Existen 3 grados. El grado 1, epidérmica, la destrucción de la epidermis. El grado 2, dérmico superficial, destrucción de la epidermis más la dermis superficial. Grado 2, dérmico profundo, destrucción de la epidermis más la dermis. Y el grado 3, subdérmica, destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? La regla de los 9 de Wallace es el método que se emplea para calcular la extensión cutánea quemada en una persona, la cual consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada, o por múltiplos de 9. En niños, las proporciones van variando del porcentaje de distintas zonas anatómicas durante su crecimiento, donde la cabeza mucho mayor y los miembros mucho más pequeños. Y aquí tenemos una tabla, por ejemplo, la cabeza en niños de 0 a 1 año es el 19%, de 1 a 5 años es el 17%, de 5 a 9 años es el 13%, de 9 a 14 años el 11%, en adultos es el 7%. Y así tenemos esta tablita que va variando, ¿ya?, de la parte del cuerpo dependiendo la edad también, ¿no? Y esa es la tabla que se toma en cuenta. Vamos a ver el aborde nutricional en quemaduras o la lesión térmica. La relación entre lesión térmica y nutrición. De acuerdo con el artículo Metabolismo y Nutrición del paciente quemado crítico, ¿cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipercatabólica en la agresión térmica? La intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica crea el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. Asimismo, el balance negativo de los micronutrientes antioxidantes durante el daño térmico favorece el desarrollo de estrés oxidativo,
manteniendo y perpetuando la respuesta inflamatoria sistémica, la disfunción mitocondrial. También el daño térmico es una importante causa de pérdida de macronutrientes, sobre todo proteínas, y micronutrientes, elementos, tasa y vitaminas, a través de las áreas quemadas. Hay una pérdida tanto de macronutrientes, existe lo que se conoce como autofagia, el cuerpo se va consumiendo a sí mismo. Esto a mí me tocó en la práctica en el hospital, ver pacientes, porque sobre todo en el hospital que hice mis estadías, es un hospital de alta especialidad enfocado al trauma, y llegaban muchos pacientes quemados, como en toda la estancia iban perdiendo masa muscular por esta misma autofagia, ¿no? Y también los resultados de laboratorio se iban viendo que había pérdida de micronutrientes, tanto de traza y vitaminas, ¿no? Y también me acuerdo que se le suplementaba con megadosis de vitamina C a este tipo de pacientes. Yo propuse ese protocolo y funcionó bien. Se suplementaba con ácido ascórbico, megadosis de 5 a 6 grados, que 6 grados se entiende que es el máximo que puede absorber el cuerpo de manera intestinal, de ácido ascórbico puro, al 99%. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? El déficit energético estimado es de 943 más o menos 654 kilocalorías al día, y un déficit de proteínas de entre 49 más o menos 41 gramos por día. Se va perdiendo mucha masa muscular. En el porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado. El gasto basal se eleva en un 40% por encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. Por eso se le preparaban dietas altas en proteínas para este tipo de pacientes, ¿no? Sobre todo proteína animal, que es una proteína más completa. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? El consumo de oxígeno de un paciente quemado es 1/3 de la respiración mitocondrial, se acopla con la fosforilación oxidativa, mientras que los 2/3 restantes de la respiración son disipados como calor. Esto totalmente a la inversa de una persona sana, ya que 2/3 del consumo de oxígeno está ligado a la fosforilación oxidativa, en tanto que 1/3 restante atribuye a la termogénesis. El cuerpo está luchando por mantener su temperatura elevada, su temperatura normal, y por eso se dan esta variación entre los porcentajes de un paciente quemado a un paciente sano. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? Esto es muy interesante, a mí me gusta este tema de la resistencia a la insulina, y también se da la hiperinsulinemia en este tipo de pacientes quemados. La hiperglucemia, valores mayores a 180 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, está asociado con resultados clínicos adversos como hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en la curación de las heridas, mayor incidencia de infecciones y mayor mortalidad. Todo esto conjunto, todo ese estrés que se produce, ¿no?, en este tipo de pacientes altera, y se ve la glucosa elevada, aunque el paciente no fue reportado diabético. La lesión térmica induce al estrés sobre el retículo endoplasmático en la piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina se ve a nivel celular, ¿no? Como ciertos receptores de insulina se ven afectados, y se da esta resistencia, y hay una sobrecarga del trabajo del páncreas. Dicho estrés es sensado por diferentes clases de enzimas, tales como inositol recrin enzim 1, la proteína quinasa RNA like quinasa y la activity in transcription factor 6. Estas proteínas son responsables de fenómenos de transcripción, traslación genética, desplegado, translocación y secreción proteica. Los marcadores de estrés permanecen elevados hasta transcurridos 250 días posteriores a la agresión, la cual coincide con resistencia a la insulina e hiperglucemia de estrés. Y yo agregaría también aquí hiperinsulinemia, ¿no?, que se empieza a dar porque hay exceso, por la misma resistencia a la insulina, se ve la hiperinsulinemia. Estos casos a este nivel de nutrición, lo vimos, o a mí me gustó mucho esta asignatura que damos de nutrigenómica y nutrigenética. Veíamos todos estos tipos de alteraciones.
¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? Se genera sarcopenia asociada a la disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad, suponiendo una pérdida de 10% durante la primera semana, y se asocia a disfunción inmune, alteraciones en la cicatrización, úlceras por presión, así como a una mayor incidencia de infecciones. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? Se estima que de 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos y de masa magra corporal de 20 al 25% de pérdida media de nitrógeno. Sin terapia nutricional supera los 0,2 gramos de nitrógeno sobre kilogramo de peso al día, entre 15 y 20 gramos al día. Menciona las 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de lípidos, aumento persistente de los niveles de glicerol, favorecimiento del estado inflamatorio y de inmunodepresión posterior a la quemadura, aumento de la lipoproteína LDL o de los triglicéridos que llamamos triglicérido malo, y de un descenso, colesterol malo, los triglicéridos y un descenso en los niveles de cuerpos cetónicos. Aumento de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria, ácidos grasos poliinsaturados de perfil antiinflamatorio descendidos. Nosotros, brevemente, espero que me dé la presentación, ayudábamos al paciente con aceite de coco en la piel, paciente quemado en UCI, y respondía muy bien, le ayudaba en el tema de piel, ¿no? Por este tipo de alteraciones. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. Es el selenio, el cobre, el zinc, el boro, el bromo, hierro y yodo, produciéndose las mayores pérdidas en el día 1, como una reducción de las pérdidas tras las primeras 24 horas. Sufre como deshidratación severa y se pierden todos estos micronutrientes, todos estos electrolitos, y hay que reponerlos, ¿no? Por vía endovenosa. Asimismo, se aprecia una deficiencia de la vitamina A, C, D y E, y eso se nota mucho en la piel. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente de lesión térmica? Yo pienso que es la enteral, ya que de este modo se puede disminuir significativamente los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón con un aumento de la producción de inmunoglobulinas. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? La nutrición enteral muy precoz, entre las 6 y 12 horas. 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente: reducción de la estancia en UCI, reducción de la infección en las heridas, modulación de la respuesta hipermetabólica, disminución de los niveles de las catecolaminas, cortisol y glucagón, aumento comitante de la producción de inmunoglobulinas. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica. Esta estrategia nutricional mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo espláctico, por lo que se ha demostrado que la nutrición enteral reduce el número de infecciones. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica? ¿Y para cuáles casos? Para adulto, la ecuación de Harris, el resultado debe multiplicarse por el factor de estrés de 1,2 a 2,0. Para niños, más adecuado es Galveston. Y aquí tenemos la tablita de 0 a 1 años, 2100, de 1 a 11 años, 1800, de 12 a 18 años, 1500. La más apropiada en un estudio comparativo de forma desde niño es esta, ¿no? ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje de gramos por gramos al día? De carbohidratos de 50 al 65%, de 5 a 7 gramos. De lípidos de 20 al 30%, de 1 a 1,5 kilogramos por kilogramo de peso al día. De las proteínas del 20 al 25%, de 1,5 a 2 gramos al día. ¿Cuáles deben ser los aportes de micronutrientes presentes 10 de estos? De glutamina 0,3, cobre de 4 a 5 gramos, de selenio 300 a 500 miligramos, de zinc de 25 a 40 gramos, y sucesivamente el cromo, la vitamina C, D, A, E. Esto ha sido todo de esta tercera parte, y con esto termino el momento número 3 de estas evidencias de aprendizaje correspondientes a la unidad 2 de la asignatura de fisiopatología aplicada 3.